Buenos días, hermanos, bienvenidos. Gracias al Señor porque nos concede este domingo estar de nuevo en esta clase y de nuevo damos gracias al Señor por su vida, hermanos, su constancia de acompañarnos domingo tras domingo. Estamos en nuestra clase de nuevos creyentes estudiando la carta a los romanos hace algunos meses y bueno, gracias al Señor vamos más allá de la mitad y en esta ocasión vamos a ver, la clase se llama pues la transformación del creyente, Romanos. Vamos a ver a partir del capítulo 12. La semana pasada nos quedamos en el capítulo, vimos el capítulo 8, lo terminamos y nos saltamos capítulos 9, 10 y 11. Y sí los vamos a ver, pero al final de la clase, hermanos, vamos a ver ahora el 12, vamos a continuar 13, 14, 15 y 16. Y con eso terminamos la carta, pero al final del 16 vamos a ver de manera muy breve los capítulos 9, 10 y 11 que son importantes, pero por esta ocasión lo vamos a dejar al final. Hermano, sea bienvenido a nuestra clase. Por favor, tenga su Biblia abierta, como no dejamos de tarea leer Romanos 12. Vamos a leerlo juntos, si a usted le parece. Vamos a leer Romanos 12, si usted tiene ahí su Biblia, si tiene papel y lápiz y pluma para poder escribir, para poder hacer anotaciones. Adelante, hermano. Más vale tinta borrosa que mente brillante, decía un hermano. Y creo que pues es un buen consejo para cada uno de nosotros. Vamos entonces a orar, hermano, y a comenzar nuestra clase en esta mañana. Sea bienvenido de nuevo y esperamos en el Señor que Él siga derramando de sus bendiciones para con usted y su familia y siga guiándole, guardándole, consolándole en cada momento. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por este domingo, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar meditando tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana que pues de manera fiel, Señor, continúa siguiéndote y también pues de alguna manera estudiando tu palabra aquí, Señor, con nosotros. Rogamos que tú le bendigas, que tu Padre le guardes, tú que conoces sus necesidades, las suplas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y que en esta hora nos permitas entender tu palabra. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Guíanos siempre. Permítenos, Señor, agradarte. Perdona nuestras faltas, las ofensas contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de nuevo nuestra clase, hermanos, es el creyente es transformado y su relación consigo mismo y con los hermanos. La transformación ocurre, hermanos, en nuestro ser interior, pero no solamente se queda ahí, sino que se transforma nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Romanos 12, del 1 al 13. Vamos a dar el repaso, hermanos, bien breve de Romanos 9. Hermanos, hay tres elementos fundamentales del argumento de Pablo con respecto a la posición en la que quedó Israel a raíz del comienzo de la iglesia. De nuevo tenemos que recordar, hermanos, que uh, Dios escogió un pueblo, Israel, desde Génesis 12 vemos que llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo que que iba a ser de él le iba a bendecir grandemente, iba a ser una nación fuerte, una nación que tuviera como Dios Jehová. Hermanos, Israel fue elegido por Dios, eso lo vemos en Romanos 9. ¿Cuáles fueron algunos de los privilegios que tuvo Israel? Hermanos, tener la palabra de Dios, hermanos, tener la presencia de Dios. Y estos privilegios demandaban responsabilidades. ¿Cuáles? Anunciar a los pueblos vecinos, invitarlos a venir y a conocer al Dios de Israel, al verdadero Dios. Pero Israel rechazó a Dios, eso está en Romanos 10. Hermanos, tenían celo por Dios, pero realmente equivocado. Buscaban justicia, hermanos, propia en lugar de la justicia de Dios. Siempre Israel buscó la justicia propia. Dios les dio leyes, Dios les dio mandamientos, pero lo que ocurrió aquí es que ellos prefirieron rechazar a Dios y buscar su propia justicia para decirle a Dios, Dios, mira, aquí tengo algo por lo cual yo puedo estar junto a ti. Mira, Dios, yo tengo aquí algo. Y hermanos, eso fue un error. Y en Romanos 11 encontramos que Israel será salvo por Dios. Hermanos, estamos resumiendo 3 capítulos que son demasiado extensos, que son, hermanos, muy amplios y que a veces no nos queda muy claro, ¿verdad? Porque nosotros somos cristianos y somos la iglesia. Y bueno, ¿qué tiene que ver Israel con nosotros? ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel ahora si ellos rechazaron a Dios? Bueno, Romanos 9 nos dice que Israel, hermanos, fue escogido por Dios. Romanos 10 nos dice, hermanos, que Israel rechazó a Dios. Pero Romanos 11 nos dice que Dios va a salvarles. Entonces no lo podemos ver ahora, hermanos, pero esperamos al final de la clase poder verlo.
Hermanos, habiendo considerado hasta aquí los aspectos doctrinales de la salvación, Pablo ahora va a proceder a enumerar algunas aplicaciones prácticas de lo que ha enseñado, que tiene que ver con, ahora sí, con nuestra vida cristiana, hermanos, que es de gran importancia. Si hacemos el recuento, hermanos, de lo que hemos aprendido hasta hoy, Pablo les enseñó que todos éramos pecadores. Pablo nos enseñó el Evangelio. Pablo nos enseñó que necesitamos una justicia que no era de nosotros. Y nos dice que ahora los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, hemos sido, ¿qué? Justificados. Mm, También nos dice que hemos sido santificados. Y esta santificación, vaya, esta santificación, hermanos, tiene dos aspectos. Ya dijimos que hay una posicional y una progresiva. La santificación posicional es que nosotros ya estamos posicionados en Cristo y somos apartados, santos. De ahí viene la palabra kadosh, o en hebreo, o hagios en griego, que implica, hermanos, que somos apartados para Dios. Y la santificación progresiva es la que nosotros estamos día tras día, hermanos, alcanzando por la gracia del Señor, que nos estamos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Y hermanos, antes de entrar en esto, de las aplicaciones de Romanos 1 al 11, ya pudimos llegar hasta el 11, hermanos. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Vamos a decirlo. ¿Esto qué tiene que ver con mi trabajo? ¿Esto qué tiene que ver con la iglesia que tengo que ir todos los domingos? ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos estado aprendiendo? Antes de entrar a esto, hermanos, vamos a ver Romanos 11. Si usted puede acompañarme, dice en la pantalla: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él será la gloria por los siglos. Amén. Como introducción, hermanos, antes de empezar el capítulo 12, Pablo termina diciendo: realmente Dios es inescrutable. Nadie puede conocer los caminos de Dios a ciencia cierta. Nadie puede de manera absoluta decir: wow, esto así es Dios, de manera absoluta. De definir a Dios, porque Dios es infinito. Su sabiduría es infinita. Sus planes, hermanos, son perfectos. Y hermanos, Pablo está reconociendo que Dios es grande, que Dios, hermanos, es sabio y que Dios es en extremo, hermanos, pues perfecto e infinito. No podemos comprender su persona ni sus planes a cabalidad, porque Él es mayor, hermanos, que nuestro cerebro y nuestra capacidad de comprender. Pero sí podemos comprender algunas cosas que Él nos ha dejado. Vamos a leer aquí Romanos 12. Dice: así que, hermanos, dice así que, después de 11 capítulos, les voy a hablar algo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hasta aquí terminamos, hermanos, a Romanos capítulo 12 del 1 al 12. Y hermanos, vamos a ver al Romanos capítulo 12 del 1 al 12, sí. Y el versículo 13 dice así:
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es el 13, hermanos. Y vamos a ver en primer lugar la base de la transformación de los creyentes en Romanos 12, desde el 1 al 2. Hermanos, vamos a ver en primer lugar el lado divino de la transformación. Está hablando de las misericordias de Dios. Notemos que a pesar de tener la autoridad de un apóstol, Pablo lo que hace es rogar a los creyentes en Roma, es decir, apela a sus profundos sentimientos, hermanos, y también a nosotros. Pablo está diciendo, les ruego, les suplico, así como el Señor de esa imagen, les estoy pidiendo un favor, les pido por favor que por la misericordia de Dios, por esta misericordia que Él nos ha entregado, presenten sus cuerpos, presenten sus vidas enteras. Entonces tenemos el primer lado de la transformación. Hermanos, Dios nos ha transformado por medio de ¿qué? Por su misericordia. La base de esta transformación es su misericordia. Merecíamos el infierno, la condenación, estar donde queríamos estar, lejos de Dios, en rebeldía contra Dios. Sin embargo, su misericordia, hermano, nos ha alcanzado. Y Pablo está tomando esto como base, está pidiendo, no está mandando. Él bien pudo haber dicho, el mandamiento que yo les voy a dar con la autoridad que Dios me ha dado, es que ustedes entreguen sus vidas a Dios. Pablo dice, les pido algo, mediten en lo que Dios ya hizo. ¿Recuerdan lo que les acabo de escribir en el capítulo 1? Que todos, 2 y 3, todos merecían la condenación, todos estábamos muertos, todos ustedes merecían estar apartados del Señor. Nadie alcanza a estar en la presencia de Dios, pero la misericordia de Dios nos ha provisto una justicia, nos ha provisto santidad. La misericordia de Dios es la base de la transformación. Así que se refiere a todo lo que el apóstol ha escrito, hermanos, desde el capítulo 1, versículo 1. El creyente puede ser transformado, hermanos, debido a que Dios ya lo hizo posible por medio del Evangelio, de estas buenas noticias en Cristo Jesús. Hermanos, el lado humano de la transformación ahora. El lado divino es la misericordia. Dios en su misericordia nos ha dado esta posibilidad de ser transformados. Pero el lado que nos corresponde a nosotros, ¿qué es? Es entregarnos, hermanos. Positivamente hay que entregarnos a Dios. ¿Qué es entregarse a Dios? Porque dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, que se entreguen a Él, hermanos. No es la conversión, no es cuando usted y yo hicimos una profesión de fe, cuando nos arrepentimos y vinimos a Él en arrepentimiento y fe. Pablo está escribiendo a hermanos, por lo tanto, esta entrega no es la de un inconverso, no es la de alguien que no tiene a Cristo para ser salvo, sino es la entrega del creyente, de nosotros, para ser santos, para crecer en santidad, esta santificación progresiva. Es decir, colocando aparte, consagrando nuestro tiempo, nuestra vida, hermano, nuestro dinero, nuestros pensamientos, nuestros ojos, todo lo que somos, hermanos, consagrarlo a Dios. Todo lo que usted es, hermano, y todo lo que usted hace, tiene que estar consagrado a Dios, y para eso usted tiene que entregarse de manera voluntaria. Se trata de aplicar el hecho, hermanos, de que somos santos en todas las situaciones de nuestra vida, hermanos. Todo lo que hacemos es santo también. Por eso es que usted no puede decir mi trabajo secular. No podemos decir que Dios me ayude en mi trabajo secular. ¿Por qué? Dios no nos dice que separemos nuestra vida en la vida santa de la iglesia y la vida secular fuera de la iglesia. No. Todo lo que hagamos, hermanos, sea santificado para Dios, apartado para Dios. ¿Por qué? Porque en el trabajo, porque en la calle, en la tienda, en el supermercado, hermanos, seguimos siendo cristianos y seguimos teniendo esta tarea, hermanos, entregar nuestras vidas. Es la consagración diaria. La nueva versión internacional dice ofrezcan. La versión 2 habla hoy, dice presenten. Se presenten a ustedes. Y la traducción al lenguaje actual dice que dediquen toda su vida. Hermanos, esta es la aplicación diaria de lo que ya vimos en Romanos 6 del 11 al 14. Entreguen sus miembros a Dios para que el Señor los use como herramientas, un instrumento para Dios, en las manos de Dios. Y hermanos, dice que presenten sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, está haciendo el apóstol Pablo está recordando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un sacrificio, ya sea de paz, hermanos, algún sacrificio por los pecados. Se presentaba aquí, hermanos, un corderito. Y hermanos, no le cortaban nada más la uña y decían esto es para Dios. No le cortaban la patita y decían un sacrificio para Dios. No le cortaban la orejita o el pelo y decían esto es para Dios. Era todo entero. ¿Y sabe qué le ocurría, hermanos? Ya lo sabemos. Lo mataban completamente, le sacaban la sangre
y lo colocaban ahí, hermanos, para ser sacrificado. El holocausto, hermanos, era una ofrenda donde se quemaba totalmente el animal, totalmente. Era ofrecido totalmente a Dios. Pablo está diciendo, de esa misma manera, ustedes entréguense, no le entreguen la patita, no le entreguen la uña a Dios, no le entreguemos nada más una parte, sino de manera completa. Es la entrega de todo nuestro ser. La palabra cuerpo aquí es una manera de decir que debe ser una entrega que incluya nuestro cuerpo, alma, espíritu, que incluya, hermanos, lo que oímos, que incluya lo que vemos, las películas que vemos, que incluya dónde vamos, que incluya nuestras palabras, nuestra lengua, que incluya nuestro tiempo, cómo usamos nuestro tiempo, cada cuánto oramos, que incluya, hermanos, nuestros pensamientos, que incluya todo lo que somos. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cuándo uno se entrega a Dios? Es la pregunta. En primer lugar, un acto inicial. Nos entregamos cuando uno reconocemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios, quien nos compró por la sangre de Jesucristo. Esto está en primera carta a los Corintios, capítulo 6, por ahí del versículo 18, 19, 20, 21. El apóstol Pablo dice que fuimos comprados por precio. Entonces, que Dios nos compró, no nos pertenecemos, hermano. Usted no se pertenece y yo no me pertenezco. Y en segundo lugar, hermanos, es un acto repetitivo. Puede ser que ya le hayamos entregado al Señor nuestra vida, pero hermanos, esta es una renovación diaria. Día con día le decimos, Dios, te entrego hoy mi vida y te entrego hoy mi ser. Ayúdame a escuchar lo que te agrada, ayúdame a hablar nada más lo que te agrada, ayúdame a pensar lo que te agrada. Y diariamente nos entregamos a Él, hermano, en un sacrificio. Porque cada día, hermanos, reconocemos que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Él. El lado humano de la entrega, hermanos, nos dice en segundo lugar, no solamente algo positivo de entregarnos, sino algo negativo. Este es un rechazo al mundo, hermanos. La nueva versión internacional dice, no se amolden al mundo actual. La versión Dios habla hoy dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. La traducción al lenguaje actual dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Está diciendo que no pensemos como piensa la sociedad. Que la sociedad dice que ya no hay masculino ni femenino, hermanos, sino que hay algo neutro. Eso no está en la Biblia, nosotros no podemos pensar así. Claro que lo respetamos, pero no compartimos lo que ellos dicen, hermanos. La sociedad dice que es bueno hacer ciertas cosas, hermanos, y nosotros no compartimos eso, ¿correcto? No, que nuestra mente no sea, hermanos, un molde, no sea moldeada por el mundo, por los valores del mundo, sino por los valores que Dios tiene en su palabra. Juan 17, hermanos, nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Sí, hermanos, estamos aquí en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Podemos ver primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, les ruego como a peregrinos y extranjeros que se abstengan de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestro hogar no está en este mundo. Las bendiciones que Dios nos ha prometido no están aquí, hermanos. Están en el otro lado, en la eternidad. No debemos entonces dejarnos atrapar por los patrones de pensamiento del mundo, ni por los pseudovalores del sistema satánico que gobierna este mundo, hermanos, esta sociedad. Por lo cual, hermanos, hay que entregar también nuestra mente. Y si debemos dejar de escuchar algo, hay que dejar de escucharlo. Si tenemos que dejar de ver películas que no nos contribuyen en nada bueno, hermanos, que no nos edifican, hermanos, hay que dejar de verlas. Si tenemos que cortar ciertas relaciones, hermanos, porque nos están moldeando, hay que hacerlo, hermanos. Claro que nosotros tenemos que más bien moldearlos a ellos en lugar de que ellos nos moldeen. Pero cada vez siempre sucede al revés. Hermanos, en el versículo 2b nos dice que es una transformación interior porque dice para que por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está diciendo que esta es una transformación interior. Es tomar una nueva forma exterior que revela la naturaleza de nuestra vida. Por eso Pablo dice, para que renueven su ser interior. Y esto se va a reflejar en cómo ustedes hablan y piensan. No es un cambio de apariencia, no es un cambio de ropa, sino es un cambio de esencia que afecta lo interno y por supuesto lo externo, la metamorfosis. Hermanos, esto afecta a la oruga, a la larva, de una manera interna. Y esto se ve, hermanos, en lo externo. ¿Correcto? Esto se ve en lo externo. Hermanos, un dicho popular afirma que somos lo que pensamos, y esto es real. Ejemplo, si usted le dice a un niño repetidamente, mira, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, no sé por qué te tuve. Hermanos, cuando un padre le dice eso a un niño, cuando sea grande él va a pensar eso, es verdad, yo no sirvo para nada. Y se puede matar al día siguiente, hermanos, no va a tener algún éxito laboral. ¿Por qué? Porque él siempre, un éxito en el deporte, un éxito en sus relaciones, porque él se creyó lo que sus papás le dijeron, que fue una mentira. No sirves para nada.
La transformación interior del creyente, hermanos, se logra mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Cambien su manera de pensar, es lo que dice la Dios habla hoy, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra del Señor. ¿Cuánto estamos leyendo la palabra, hermanos? ¿Cuánto la estamos aplicando en nuestra vida? Esto es importante, hermanos. La renovación de la mente, el cambio en la manera en la que pensamos, el cambio en la manera en la que nosotros valoramos pues valoramos las cosas, hermanos, se obtiene mediante la palabra de Dios. Usted puede leer esto en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Si usted tiene ahí su Biblia, quiero que me acompañe. Vea lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos andar como Él anduvo. La palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando la creemos, cuando la obedecemos y la compartimos, transforma nuestra vida, hermanos. ¿Y cuál es el resultado de esta entrega? Dice el conocimiento de la voluntad de Dios. Dice Romanos 12, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermanos, conoceremos la voluntad de Dios y comprobaremos que siempre su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Vamos a conocer dónde quiere que estemos, cuál es su voluntad. Vamos a comprobar, hermanos, que su voluntad siempre es buena. Vamos a conocer, hermanos, cuál es su voluntad para todas las cosas. Vamos a comprobar que siempre es buena. Lo que se describe en los capítulos siguientes, capítulo 12, 13, 14, 15, son situaciones concretas en las que se puede y se debe aplicar, hermanos, nuestra entrega personal. Dios ya nos salvó, nos rescató y fue de manera gratuita para nosotros porque a Él le costó la vida de su Hijo. Pero, hermanos, nos corresponde a nosotros entregarnos. A lo que se puede y se debe aplicar la entrega personal. Nosotros debemos entregarnos de manera personal. Pero más allá de lo que se dice en los capítulos siguientes, estos versículos son aplicables a todas las situaciones de la vida. Porque si nos entregamos a Dios siempre, conoceremos cuál es su voluntad en cada momento. Y hermanos, en segundo lugar, vamos a ver que el creyente es transformado, no solamente de manera interior, sino, hermanos, que esto va a afectar nuestras relaciones en la iglesia. Y esto tiene que ver con los dones espirituales. Hermanos, esta clase no es de dones espirituales, los podremos ver en un futuro, pero el día de hoy vamos a dar un repaso bien breve. ¿Qué es un don espiritual, hermanos? Un don espiritual es una capacidad sobrenatural que Dios da a todos aquellos que han sido salvos por Él, que han sido regenerados y que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que Dios ha salvado. Son habilidades que Él da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos edificar la vida de otros. ¿Sabe usted cuáles son sus dones, hermano? Lo primero que hacemos, hermanos, es que vamos a discernir quiénes somos nosotros. Hermanos, dice el versículo 3, les digo a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos, no tenemos que pensar más de nosotros. Cuando somos transformados por Dios, no pensamos más de nosotros de lo que realmente somos, pero tampoco menos. Hay que pensar en la medida en la que Dios nos ha bendecido. Esto exige, hermanos, una actitud de fe. Nosotros no somos nada, pero el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y en Él somos todo. Si estamos en Cristo lo tenemos todo. Entonces, hermanos, tenemos que pensar de nosotros como cristianos que estamos en Cristo, como cristianos, hermanos, que somos bendecidos por Él y, hermanos, que lo que tenemos es por Él. Recuerde usted que lo que usted tiene en el bolsillo es por la gracia de Dios, que las capacidades que usted tiene es por la gracia de Dios. Hermanos, tenemos que recordar eso. Y sí, Dios nos la ha dado, pero no para que nosotros nos alcemos el cuello, sino, hermanos, para la gloria de Dios. Hermanos, somos miembros de un mismo cuerpo, dice el versículo 4 y 5, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La nariz tiene una función diferente al estómago, el dedo chiquito del pie tiene una función diferente a la lengua, pero somos un solo cuerpo y yo necesito el dedo chiquito del pie y necesito mi lengua, hermanos. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada miembro tiene una función específica y complementaria de los demás miembros. Ninguno puede prescindir de los demás. Todos somos útiles, hermanos. Y los dones han sido dados por gracia, hermanos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Ve el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos, ¿qué dice ahí? De los otros. Ve el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Un hermano no tiene el don o dones
porque es mejor que otro. Hermanos, Dios nos ha dado diferentes dones, no porque seamos mejores, sino porque Él así ha querido. Entonces cada uno de nosotros somos importantes, hermanos, en este cuerpo. Es decir, los dones no nos han sido dados porque los merecemos, sino porque es la voluntad de Dios y así Él lo ha querido. En primera carta a los Corintios 12:11 dice que Él repartió como Él quiso. Hermanos, Dios reparte como Él quiere. ¿Y cuáles dones se mencionan aquí? Tenemos que recordar que existen 4 listas de dones, hermanos. Romanos 12 es una lista de donde vienen algunos dones y ahorita los vamos a ver. Efesios 4, del 11 en adelante, vienen otros dones. Hermanos, 1 Corintios 12, vienen otros dones. Y el cuarto pasaje es primera carta de Pedro 4. Estos son los 4 pasajes donde se mencionan estas habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado, hermanos, a los creyentes para la edificación de todos los hermanos. ¿Y cuáles dones se enseñan aquí? Hermanos, el primer don que se enseña aquí está en profecía. ¿Qué es el de profecía? Es comunicar la palabra de Dios, hermanos. Es el que predica, hermanos, el que puede predicar la palabra del Señor. El segundo don es el de servicio. Esta es toda clase de ministerio a los hermanos. En griego es el diaconía, y esto es servicio. Aquel hermano que anda sirviendo en alguna u otra área por amor a Dios y a los hermanos, no por esperar algo a cambio. El tercer don es el de enseñanza. Este es un don didáctico, hermanos. Es la capacidad de impartir información bíblica con veracidad y exactitud. Tiene que ver con la sana doctrina, hermanos. El hermano que tiene este don logra leer un pasaje de la Biblia, logra acomodarlo y logra enseñarlo de manera que todos nosotros digamos, no lo había visto así, pero gracias a Dios por este hermano que me ha ayudado a entenderlo. El otro don es el de exhortación. Es el don que sirve para animar, hermanos, y consolar a los hermanos. Es la misma palabra que se traduce en otros lugares, consolación, y se aplica al Espíritu Santo, hermanos, en Juan 15:26 y otros versículos. El hermano que tiene este don logra animar, consolar, exhortar, hermanos, también hacerle ver a algún hermano que está viviendo en pecado. El otro don es el de repartir. El don que tenían los 7 hombres que fueron elegidos para atender a las viudas en Hechos 6, del 1 al 7. Si usted no lo ha leído, hermano, puede leerlo al terminar la clase. Y este debe ejercerse con generosidad. Es un hermano que logra repartir de manera sabia y generosa de sus bienes o de los bienes de la iglesia. El siguiente don es el de presidir, hermanos. Este don es el que hace falta para dirigir los asuntos de la iglesia. Los líderes deben tener este don, como así también todos los que están al frente de algún ministerio. El otro don, el último que se nombra, es el de misericordia. Este es el don que necesita quien ministra a enfermos y a necesitados, hermanos. Debe administrarse con alegría, porque estas personas necesitan ayuda, pero también necesitan, ¿qué cosa dice ahí? Gozo. Vamos a leer ahí otra vez, dice ahí, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, o sea, con generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, los dones deben usarse, entonces dice ahí la palabra, úsese. Los dones son herramientas de servicio a la iglesia y las herramientas deben usarse, hermanos. Cuando una pala no se usa, no cumple la función para la que fue fabricada y se oxida. Cuando un don no se usa, no cumple el propósito por el cual Dios nos ha dado. Hermanos, usted y yo estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Necesitamos usarlos, hermanos. Y los dones deben de usarse con fe, porque dice, úsese con fe, hermanos. La palabra fe y fidelidad son la misma en el original griego. Entonces no solo tenemos que usar los dones confiando en Dios y con sus fuerzas, sino con fidelidad, hermanos, con dedicación. Hoy, mañana, pasado mañana, el siguiente mes, el siguiente año, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que nosotros vayamos a su presencia y Él nos llame. Hay que ser fieles, hermanos, en usar la pala. Si Dios me dio una pala, yo voy a usar la pala con fidelidad. Voy a decirle, Dios, voy a hacer lo que usted me diga con esta pala y la voy a usar. Aunque otros tengan martillo, yo voy a usar mi pala. Y hermanos, los dones deben de usarse con amor. Eso está en el versículo 9 y 10. Dice así, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Hermanos, el amor debe ser sincero, haciendo lo bueno, amándonos mutuamente como hermanos y poniendo al otro siempre en primer lugar. Y hermanos, los dones tienen que usarse con diligencia, con solicitud. Ser diligente significa no ser perezoso, sino dinámico, aplicado. Esta capacidad de servir a los hermanos se requiere cuando uno está sirviendo primero al Señor, con todo fervor, con mucho entusiasmo. Hermanos, hay que recordar que servimos al Señor. ¿Y cómo lo servimos? Sí, al servir al otro hermano, al servir al hermano que está en la otra banca.
Y los dones tienen que usarse con gozo y con perseverancia, hermanos, con constancia. Con nuestro servicio debemos comunicar el gozo que tenemos frente a la esperanza de partir y estar con Cristo. El gozo que tenemos a pesar de las angustias y los sufrimientos, hermanos, la perseverancia en la oración, por esto, por estas personas, estos hermanos a quienes servimos. Tenemos que usar nuestros dones con perseverancia, hermanos, y con constancia. Y deben de usarse sin discriminación, dice ahí, ayudando a los hermanos y siendo hospitalarios con todos los hermanos. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, los dones deben usarse con un buen corazón. Un corazón que bendice y que no maldice, hermanos. No se es de bendición a los hermanos cuando uno no bendice, aun a los que los persiguen o los maldicen. Ve el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Puede ser que tengamos hermanos en la iglesia que no seamos de su agrado. Pero hermanos, nosotros tenemos que bendecir a los demás. ¿Lo haremos esta semana? Hermanos, un corazón que se identifica al 100% con sus hermanos. Dice el versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Somos una familia en Cristo, hermanos, por lo tanto tenemos que compartir todo con nuestros hermanos, sus alegrías y sus tristezas. Y esto con un corazón humilde, hermanos. Los dones no se pueden administrar con orgullo, porque no son el resultado de nuestra inteligencia o consagración o servicio, sino porque Dios el Espíritu Santo nos los ha dado como Él quiere. ¿Podríamos estar orgullosos, hermanos, de algo que nos ha sido dado por gracia? ¿Podríamos estar orgullosos de algo que no conseguimos, sino que se nos dio como un regalo? Como conclusión, hermanos, debemos vivir en un proceso de transformación constante, para un servicio constante y eficaz. Hay que orar, hermanos, unos momentos en silencio, pidiéndole que Dios siga transformándonos y que nos muestre las áreas en donde Él quiere que le sirvamos en la iglesia. El domingo que viene, hermanos, veremos la segunda parte de la transformación. Por favor, lea Romanos 12 y 13 de nuevo. Vamos a orar, hermanos. Dios, gracias te damos en esta mañana porque tú nos permites entender tu palabra un poco más. Gracias, Padre, porque tú nos permites comprender que tú nos has transformado, Señor, y tú quieres transformarnos. Tú quieres que nosotros te entreguemos todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros miembros. Padre, ayúdanos a poder entregarnos a ti y a ser de bendición para los demás. Por favor, usa nuestras vidas y las vidas de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y le guarde. Nos vemos la próxima semana si el Señor no dispone otra cosa. Muchas gracias. Hasta luego.